Buen día, bienvenidos a Línea Ciudadana. Yo soy su amigo Alejandro Cambrón. El día de hoy nos acompaña Héctor Horacio Olague Gaitán, quien en un momento leeré su reseña. Sin antes recordar que en Línea Ciudadana buscamos ciudadanos ejemplares que hacen funcionar nuestra sociedad. Héctor, bienvenido. Muchas gracias, Alejandro. Buen día, buenas tardes. A tus órdenes. Muy bien. Héctor nace en 1964 en la Ciudad de México. Estudió pedagogía en la Universidad Panamericana. También es profesor de educación primaria. Y tienes varios cursos y talleres que ahorita vamos a entrar a toda esta plática. Pero vaya, estás en este sector de la pedagogía, de la educación primaria, y saltas a la administración, saltas a los negocios, saltas a recursos humanos. Ahí tienes cursos y tanto experiencias, que es donde te empezaste a desenvolverte. Fuiste o eres consultor independiente. Trabajaste en Pemex, tanto en exploración y producción, en refinación también. Estuviste dando capacitaciones en centros empresariales, corporativos y en la Universidad de La Salle. Además, dentro de todas esas consultorías manejabas básicamente estos mismos temas, ¿no? Es decir, la administración, lo que es la educación, el desarrollo humano. También hubo un tiempo en que hiciste congresos, también sobre los mismos temas, toda una filosofía de vida. Sí. ¿Cómo se da este desarrollo? O sea, me voy a remontar a tu época de estudiante. ¿Cómo fue que decidiste optar por la pedagogía? Bueno, en la secundaria nos hacen los exámenes vocacionales y nos dicen, bueno, ¿qué quieres estudiar después? ¿No? Dentro de las opciones que yo manejé ahí, una me acuerdo que era doctor, otra era, creo que arquitecto, y tenía que poner 3, tenía que llenar la tercera, si no, no me dejaban salir. Entonces dije, bueno, maestro. Entonces puse maestro. Yo estudié con los hermanos lasallistas desde la prepi, y ellos, bueno, se dedican básicamente a la educación en todos los niveles, aunque se refleja más ahora en la educación superior a través de las universidades, en este caso Universidades La Salle en todo México, pero el fuerte es la infancia, la adolescencia y la formación docente, la formación del maestro del normal. Entonces, cuando yo puse que quería ser maestro, pues fue la invitación a conocer la normal, a conocer cómo se vivía ese ambiente. Y en mi época, después de la secundaria, se accedía a la normal. Entonces yo estudié tercera secundaria y empecé la normal, que antes era de 4 años, y salíamos al mismo tiempo con un certificado de bachillerato, pero ya con el título de normal después de esos 4 años, con cédula profesional, con título, hacíamos examen profesional también, incluso tesis. Y bueno, estábamos listos para prepararnos para la vida. Y de hecho, si haces cuentas, a los 18 años, la mayoría de nosotros empezó a trabajar en la escuela. 35 años, 30 años, ya la mayoría se está jubilando. Porque desde los 18 estabas en eso. Una vez estando ahí en la normal, estudiando para maestro ya en el último año, que es el 4.º año, van a hacer promoción de la UP, de la Panamericana. Igual invitan a alumnos de la normal a seguir la preparación, y yo me interesé y de hecho me ofrecieron opción de beca. Hice un concurso académico para la beca, también había la opción deportiva, y la realidad es que yo podía optar por la beca deportiva o por la beca académica. Afortunadamente tomé la académica y pude entrar a la UP, que en realidad pues el costo sí es elevado, ¿no? Pero pues yo con la beca no tuve
ningún problema. Entonces llego a la UP a estudiar pedagogía y efectivamente sí estaba enfocada a la cuestión educativa, pero como la UP es parte del sistema del IPADE, entonces le dan todo el enfoque a la empresa y específicamente en desarrollo humano o en capacitación y reclutamiento. Entonces esa parte también me gustó. Yo empecé a trabajar después de la universidad en esas áreas y después se me abrió el panorama a la administración en general, a la consultoría, a la asesoría y como pedagogo y profesor de primaria pues a desarrollar programas, planes, capacitaciones, materiales, todo lo que... Digamos que fue natural ese cambio, ¿no? Sí, fue natural, realmente fue como el seguir de profesor de primaria a ser pedagogo, que los campos son similares, aunque la pedagogía te da una amplitud, porque puedes trabajar en empresas, en organismos públicos, privados, en muchos lados, ¿no? Porque no solamente la pedagogía es escuela, sino pedagogía es todo lo que forma, todo lo que educa al ser humano en todos los niveles. Por lo tanto, prácticamente en cualquier lugar, como decía una maestra, donde haya una persona, siempre habrá un pedagogo, como sea que fuera, porque es gente que le está ayudando a desarrollarse a cualquier nivel. Y por eso llegué a pedagogía, llegué a capacitación, llegué a reclutamiento y después ya a la administración, a los negocios y a la consultoría. Fíjate que es interesante esto que estás platicando, porque parte de este programa, este mostrar a las personas que hacen que en realidad la sociedad funcione, pues es básicamente la función del pedagogo, ¿no? O sea, quien está detrás, precisamente platicando con un futuro al que voy a entrevistar, él me decía que hay como, digamos, personas que dicen que hacen funcionar a la sociedad y hay personas que hacen funcionar a la sociedad. Y yo creo que en tu caso, pues precisamente por eso estás aquí, porque eres de aquellos que sí hacen funcionar a la sociedad. Alguien que está, digamos, en una empresa, quien muestra el rostro de la empresa, quien es el director, para poder estar ahí, no solamente, por supuesto que tiene que tener una capacidad, un talento y demás, pero tiene que tener un equipo atrás, un equipo de asesores atrás, que sin él, pues no podría hacer todas sus funciones. Y tú eres de los que está atrás, tú eres de los que ha estado en este ambiente. Pero me llama mucho la atención dentro de tus funciones que has tenido, pues el haber estado en Pemex. ¿Qué fue esa? Cuéntanos un poquito de esa experiencia. Ya yo con la parte administrativa que manejaba desde la universidad, estuve dando clases a nivel universitario prácticamente en la Salle, en la Panamericana a través de cursos y también cursos a maestros de diferentes instituciones a través de la UP. Y después o antes de esa, o cuando empecé con esa parte ya de cursos por mi cuenta, a la par yo puse una empresa de servicios, consultoría en recursos humanos. Una empresa que empezó en el 2001, ya no está, ya desapareció legalmente, pero estuvo trabajando alrededor de 15 años, 14, 15 años esa empresa, donde pues yo era el director y me metí a todos los ramos, ¿no?, de la empresa. Muchos ya los conocía, me metí más a cuestiones administrativas, a cuestiones del seguro social, a cuestiones de administración de personal, cuestiones de nómina, a cuestiones legales laborales, a cuestiones de las finanzas, cuestiones financieras. Entonces eso me dio la oportunidad de abrir mi panorama, y pues yo muy obediente en lo que me va marcando a veces la vida, ¿no?, porque de alguna manera después lo vuelves a utilizar. Para algo sí, a veces como que no le encontramos razón a estar en un lugar, pero te das cuenta que con el tiempo, por algo, ¿no? Yo soy mucho de hablar de que hay causalidades en la vida, no casualidades, causalidades, porque un paso te va llevando al otro, ¿no?
pero al mismo tiempo tú vas tomando decisiones. Yo podría haber estado en otro camino porque mi vida ha sido de muchos ciclos. Incluso te puedo decir que estuve 6 años prácticamente en la vida religiosa, ¿no? Mucha gente no sabe esto de mi pasado, pero es algo interesante porque me metí a la cuestión de la Iglesia Católica como tal, ¿no? ¿Esto en conjunto con lo de los hermanos lazaristas? O sea, ¿va por ahí? Sí, terminando yo de hecho estudié la normal, no me quería adelantar con este punto, la normal porque yo me metí con los hermanos. En tercera de secundaria, bueno, en segundo hicieron la orientación vocacional, en tercera de secundaria yo ya estoy dentro de la congregación de los hermanos, lo que se llamaba antes el aspirantado, y toda la normal, 3 años, y el último era la formación, porque acabando la normal ya tomas el hábito, ya eres novicio, y después de 1 año haces los primeros votos. Entonces, bueno, yo me arrepentí antes, sí tomé el hábito, pero ya no llegué a los primeros votos. Estuve como medio año en noviciado. Pero por eso estudié la normal, porque me metí con los hermanos. Pero de todos modos es algo que iba a hacer. Yo creo que iba a hacer, no había de otra, ¿no? Y después fue la cuestión de la Panamericana. La Panamericana también, una carga religiosa católica muy fuerte a través del Opus Dei, ¿no? Que bueno, hay que tomar lo bueno de todo. Donde salió Enrique Peña Nieto, ¿no? Sí, de hecho, haciendo cuentas de fechas, pues prácticamente estuvimos 2 años juntos. ¿Nunca lo conociste? Nunca lo conocí, a pesar de que la universidad es pequeña, porque hay 2 planteles, pero yo estaba ahí en el IMISCUAC, en Augusto Rodán, y había un grupo de pedagogía por semestre, éramos 4. De Derecho me parece que había 1 también, o 2, pero la escuela era pequeña, entonces que todo el mundo se conocía. Y más ahí en la UP, como pedagogía estaba llena de mujeres, ¿no? De las chicas guapas de la UP, como dicen. Yo empecé mi grupo, éramos 4 hombres, y al segundo semestre ya nos quedé yo. El único hombre durante casi más de 3 años, con 40 y tantas mujeres, ¿no? Y entonces, pues los de Derecho iban mucho a pedagogía, y se hicieron muchas parejitas, y muchas amigas se casaron con abogados, ¿no? Entonces a Enrique Peña nunca lo vi. Yo supe que estudió porque vi la foto ahí del diploma, pero la verdad es que no. Y si vale esta reflexión, si algo en la UP te hacen hacer es leer, y por lo menos cada semestre, y si me escuchan mis compañeros de la UP, no me dejarán mentir, leíamos 5 o 6 libros, prácticamente 1 libro por materia. Ponle tú bajito, 5 libros por semestre, por 8 semestres son 40 libros, ¿no? Que había que leer, que había que resumir, que había que analizar y que había que hablar de esos libros. Entonces a mí, cuando no puedo hablar de 3 libros, te extraño, porque si lo que hacemos ahí es leer y analizar, ¿no? Tal vez se puso nervioso. Sí, tal vez se puso nervioso o no podía ir tanto tiempo porque ya estaba preparando a lo mejor su carrera, ¿no? Pero bueno, sí es egresado de la UP, pero habemos muchos también egresados de la UP que sí estudiamos todos los días, que sí nos titulamos bien y orgullosamente llevamos el alma mater en todo lo que hacemos. Pero la pregunta era por la claro, cuestión de Pemex, ¿no? Entonces yo con toda la experiencia administrativa y con los grupos de amigos que se van formando, yo siempre criticaba al gobierno, ¿no? Yo desde mi adolescencia, desde que iba en la secundaria, me entró un poco la inclinación política. Los hermanos lasallistas, de alguna manera, por los principios, pues están identificados con los principios del PAN, de Acción Nacional, o los principios católicos o cristianos, ¿no? Entonces había maestros que pertenecían al partido, inclusive hermanos que eran afines a las ideas de Acción Nacional, y alguna vez nos mandaron a poner ahí unos postes
pegotes ahí con Cuando el todavía era ilegal, ¿no? Yo creo que sí, pues yo tenía, ¿cuántos años tenía? Como 14 años, ¿no? Entonces nos mandaban a como medio hacer campaña a nuestro modo. Y siempre los principios del PAN en ese entonces, por lo menos escritos, pues estaban presentes en todo lo que sigue, ¿no? Es una parte de lo que yo manejaba. Y yo siempre decía esa parte. Yo fui a aquella famosa reunión que hizo Cloutier aquí en el Zócalo, ¿no? Yo llegué en la universidad ahí, yo estuve en primero o segundo año, y me tocó ir a apoyar a Cloutier. Entonces desde ahí yo no solté la cuestión panista, por lo menos de intención, ¿no? ¿Nunca te afiliaste? Pues traté de afiliarme y afortunadamente nunca me aceptaron y nunca pasó mi proceso. Tengo ahí estas mis hojitas, llamadas, correos, una cosa que llené. De 4 veces que intenté, nunca me afiliaron. Yo digo, porque bueno, pues no querían que estuviera ahí, pues bueno, pero seguí siendo afín a las ideas, ¿no? Claro. Y yo criticaba mucho al gobierno, por lo que sabíamos, ¿no? No por lo que yo lo he visto, ¿no? Gente que llegaba tarde, que no trabajaba, que cobraban, que eran aviadores, la corrupción, todo ese rollo que de alguna manera oíamos. Nuestra generación, o por lo menos la mía, tú eres más joven que yo, siempre vivimos con devaluaciones, siempre vivimos con ese tipo de incertidumbre económica, no política, pues porque el PRI mantuvo muchos años esto, pero sí hablando, siempre oyendo siempre de corrupción, siempre, ¿no? Y yo criticaba mucho al gobierno. Entonces yo decía, ojalá yo tuviera la oportunidad de trabajar en el gobierno para decirles cómo se tiene que trabajar. Yo ya con mi experiencia de empresa de 15 años, ¿no? Y conocí a una persona que tenía pues un contacto muy fuerte ahí en el gobierno, en el sexenio de Felipe Calderón, ¿no? No sé si puede decir su nombre, pero por lo menos está muy ligada al secretario de Gobernación de esa época. Okay. Y yo le platicaba de mis inquietudes, entonces pues me dijo, bueno, por andar ahí de hablador, ¿no? Ahí está la oportunidad. Ahí está la oportunidad, y yo entro a trabajar a Pemex porque hay una vacante en lo que es todavía el órgano interno de control, el OIC, lo que hace muchos años, o en otros lados son las contralorías. El órgano interno de control depende de la Secretaría de la Función Pública. Entonces, por lo menos, sí te puedo decir y comprobar que en ese sexenio sí eran independientes los órganos internos de control. Sí trabajábamos a favor de, ¿no? Y digamos, entraste en un área que precisamente hacía eso, ¿no? O sea, estar observando todo lo que estaba pasando. Sí, porque de hecho la invitación fue para trabajar primero, me acuerdo muy bien, en el ISSSTE, ¿no? En la Contraloría del ISSSTE. Dijeron, bueno, si quieres trabajar, como tú manejas cuestiones administrativas, controles administrativos, gráficas, tal, estudios, análisis, pues ahí hay una vacante. Dije, bueno, está bien, ¿no? La acepto y me tengo que preparar, tengo que leer, porque me tienen que hacer un examen y tal, ¿no? Claro. Pero a los 2 días me hablaron que siempre no, que mejor en Pemex había una vacante en una coordinación de recursos humanos. Dije, pues perfecto. Ya no tengo que estudiar, dijiste. Ya no tengo que estudiar, ya tengo que desestudiar un poco. Ya. Y efectivamente, los procesos en Pemex de ingreso son muy tardados, muy tardados. Yo me tardé como 6 meses en entrar, ¿no? Desde que vas a la entrevista, porque es un proceso muy largo. Claro, no cualquiera puede entrar, ¿no? No, pero mira, mucha gente dice que es por palancas, pero finalmente sí es por palancas, pero hay ciertos niveles de puestos que son no es un concurso, hasta ciertos niveles es un concurso, Okay. Y entran 3 a concurso, pero de esos niveles no recuerdo cuál es arriba, esa propuesta de los directores de cada área o cada organismo
obviamente cumpliendo todos los requisitos y pasando todos los exámenes médicos, psicológicos, todos los técnicos, todos, ¿no? Entonces yo llegué a recursos humanos en el área interno de control en Pemex Refinación, pero esa es la unidad de administración en general. Cada organismo de Pemex o cada dirección, es muy grande, tiene su propia unidad administrativa. Entonces yo pertenecía a la unidad administrativa en recursos humanos, ¿no? Y bueno, me empecé a desarrollar en esa parte, que es mucho de lo que yo había ya hecho, ¿no? Contrataciones, selección, aunque había un área en Pemex que lo hace para nosotros, que le damos seguimiento, ¿no? Y los planes de capacitación, y también visitar las áreas o fuera, las oficinas que tuviéramos fuera, y ahí me fui desarrollando, me gustó mucho, ¿no? Y dije, bueno, pues estoy en lo que me gusta, y más trabajando en el gobierno. Al poco tiempo se va el que era mi jefe, bueno, se tuvo que ir, y me ofrecen esa jefatura, donde yo ya iba a ver no solo recursos humanos, sino cuestiones financieras, cuestiones de servicios generales, ¿no? Cuestiones administrativas, todo, prácticamente todos los servicios, para la gente que estábamos trabajando aquí en Ciudad de México, y en refinación teníamos oficinas por en diferentes lados, todas las refinerías prácticamente, todas las más grandes, creo que eran en Tula, en Monterrey, bueno, en Cadereyta, en Salina Cruz también teníamos, en Guadalajara teníamos oficinas, ¿no? Del órgano interno de control, dentro de Pemex Refinación. Entonces yo también veía toda esa parte, toda la parte de contrataciones, toda la parte de presupuestos, toda la parte de nóminas, toda la parte de los cargos, de las compras, de la papelería. Entonces era un trabajo harto interesante, como siempre he dicho, ¿no? Estuve poco tiempo en refinación, y después a la que era la directora del área, la directora del órgano interno de control, la invitan a trabajar a PEP, a Exploración y Producción. PEP es Pemex Exploración y Producción. Ahorita ya cambió la nomenclatura porque se reestructuró Pemex, ¿no? Claro. Pero bueno, en ese entonces era PEP, era un organismo más grande, donde entraban todas las plataformas de perforación, de exploración, de administración, de hotel, todo. Entonces el panorama era muy amplio. Y también haciendo las mismas funciones de jefe de la unidad de administración con todas estas áreas. Y nuestra plantilla era de más o menos 250 personas, y tenemos oficinas en Ciudad del Carmen, en Villahermosa, en Poza Rica y en Reynosa, ¿no? Entonces yo también me encargaba de toda la administración, con la gente que trabajaba conmigo, alrededor de 20 personas, y controlábamos toda la administración. Toda una experiencia. Sí, toda una experiencia. ¿Qué sería, digamos, en esa? Yo sé que podrías contar bastantes historias al respecto, pero ¿cuál sería, digamos, la situación más difícil que te tocó vivir dentro de Pemex? ¿Cuál fue el reto más difícil? Yo creo que el reto más difícil fue el sindicato, para mí, porque yo manejaba el personal también sindicalizado, aunque tenían su sindicato, pero también dependían de mí, y todos los demás éramos gente de confianza, unos de desconfianza, pero en nomenclatura eran puestos de confianza, ¿no? Y me costó más trabajo porque finalmente en Pemex son capaces los sindicalizados, si tienen problemas con algún jefe, con alguna persona, le hablan al sindicato, y hubo casos en que literalmente iban por la persona y la sacaban. Okay. La sacaban a la calle y no entra, ¿por qué no entra? Porque no queremos. Por esto y esto y esto y esto y esto. Es un sindicato muy agresivo, digamos. Sí, muy combativo, pero pues también con muchas cuestiones. Hay gente muy valiosa en el sindicato, eso lo reconozco, porque yo mismo traté con ellas y fue con las personas que pude hacer, como dicen ahora, match, ¿no? Que pudimos embonar ahí.
Pero sí fue un reto porque de cualquier cosa había problema, ¿no? Yo te puedo decir, dentro de los logros importantes fue un control administrativo estricto de horas extra, de gastos de gasolina, de uso de automóviles, de papelería, ¿no? Porque antes, dicho sea la verdad, que aunque era ya un sexenio panista, pues había mucha gente, muchos panistas y muchos de otros partidos que trabajaban en Pemex, pues que se dedicaban simplemente a quedarse con el dinero y hacer sus tranzas también, ¿no? Entonces, yo creo que tengo el orgullo y la gente que trabajó conmigo, que nos conocimos ahí, otros ya estaban, pues digo que hay gente muy valiosa ahí, y los que llegamos hicimos muy buen equipo, por lo menos la gente que estaba trabajando conmigo, enseñándome muchas cosas, los que ya trabajaban ahí, y los que llegamos pues con ese mismo espíritu de hacer las cosas bien. Los pusimos todo en orden, nadie se podía salir de eso, se pagaba lo justo, se contrataba de acuerdo a los procesos, los automóviles se utilizaban solamente para cuestiones oficiales, la gasolina, las contrataciones también, ¿no? Y sobre todo esa cuestión de gastos. Creo que eso fue un reto interesante, y a la par lo del sindicato, porque hubo una ocasión en que una persona trabajaba conmigo, pero era y bueno, voy a decir el nombre, Nancy, ella me va a escuchar aquí, y a Monse también, que me apoyó mucho en esa cuestión administrativa, ¿no? Grandes amigas, pero sobre todo Nancy, que es de carácter fuerte, muy fuerte, pero es muy derecha y muy cuadrada. Entonces todo lo que se le saliera de ahí, no. Entonces la verdad yo le dije, pues haz lo que tengas que hacer, o sea, no vamos a ablandar, vamos a apretar, pues, para que la gente responda. Y hubo un tiempo en que todos los sindicalizados se volaron, ¿no? Se volaron, y de repente tocaron en mi oficina, estaba yo en refinanciación todavía, una oficina grande, y llega el del sindicato, ¿no? Necesitamos hablar con usted y los compañeros. Sí, está bien, pues pásenle. Yo pensé que eran 2 personas, y empezaron a entrar todos los sindicalizados que trabajaban ahí con nosotros. Llenaron la oficina. Eran como 20 y tantos, ¿no? En total. Pero bueno, obviamente yo siempre estoy al pendiente de todo, siempre. Yo sabía toda la historia y lo que había pasado con cada uno de ellos, porque con Nancy teníamos una comunicación muy buena de todos los días, de cada hora, ¿no? Y entonces cada uno me empezó a dar sus quejas, ¿no? Yo nada más oyendo, medio anotando, no, que ya sabía, cosas que quizá tuvieran razón, otras que ya habíamos platicado, otras que estaban fuera de toda proporción, pero siempre ellos tratando de mantener lo que habían logrado, ¿no? Según sus derechos, pero estaban fuera de la norma, la mayoría de ellos. Entonces yo le fui contestando a cada uno, esto por esto, y te acuerdas que esto, y está la hojita, y va. Y Nancy afortunadamente ese día creo que pidió permiso y no estaba, si no, se hubiera hecho un relajo, ¿no? Y les contesté a todos, y al final les dije, bueno, está bien, esto para mí no vale, no es importante, no hay nada de sustento, yo sé, porque yo mismo le dije lo que tenía que hacer, cómo lo resolviera, y si para mí no hay nada que sea importante, algo que me comprueben realmente, si ustedes vienen y me comprueban algo, y me lo dice, y traen a las personas, y aquí está, yo voy a ser el primero en decirle a Nancy que se vaya, o cambiarla de área. Pero mientras ustedes no me traigan nada, ella se sigue quedando, ¿no? Entonces se enojaron tanto que el que iba ahí del sindicato, yo me acuerdo muy bien de las palabras, dice: compañeros, en nombre del Sindicato Único de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, sección no sé qué, desde este momento declaramos como persona non grata a Nancy, ¿no? Qué fuerte. Dije, bueno, está bien, pero mientras ustedes no me traigan nada, ustedes no demuestran nada. Claro. Y, ¿no? Todos se enderezaron, ya no hubo quejas y se pusieron a trabajar,
¿no? Esa es la parte más, digamos, interna. La parte, podríamos decir, externa, ¿no? Como yo trabajaba cuestiones administrativas y manejaba presupuestos y firmaba cosas, ¿no? Pues yo me acuerdo que una vez llegó una persona a ofrecerme dinero por una plaza. Dije, no. O sea, No vale la pena. No vale la pena y pues no éramos de esa. Si nosotros siendo de la Contraloría o del orden de tener control, pues teníamos que hacerlo, ¿no? Aunque hay mucha gente que no lo hacía, ¿no? No lo hacía. Pero yo siempre he dicho, prefiero dormir que comer. Darse la conciencia tranquila. Así es, y te puedo decir sí puedo comprobar, porque tengo muchas personas y muchos documentos, que ahora se habla mucho del combate a la corrupción, pues te puedo decir, en esa pequeña área de casi 300 personas, sobre todo con la jefa y los que estábamos abajo de ella, los titulares de área, yo era la parte administrativa, realmente sí hicimos un combate frontal a la corrupción, ¿no? Y no anduvimos dando discursos, sino la neta, todos los días. Entonces, era pura acción, ¿no? Sí, porque finalmente creo que el 80, no sé cuánto del presupuesto de México se mueve en Pemex. Por lo tanto, el 90% de lo que ocurre de la corrupción en México pasa por Pemex, ¿no? Pues ahí veías pasar la corrupción todos los días. O sea, no podríamos combatir todo, pero sí, como decía la jefa, agarrar las cosas con carnita, y es así, atacarlas, porque no nos va a dar tiempo. Y entre lo que me tocaba a mí la parte administrativa, pues precisamente quitar todas esas cuestiones, que finalmente es corrupción y mal manejo de recursos, ¿no? Y realmente te puedo decir que mi equipo y yo lo pusimos en orden. Ya después no sé qué pasó, porque me corrieron, ¿no? Pero bueno. Porque cambió la administración. Pero esa es una parte importante, una enseñanza de Pemex. Claro. Sí, o sea, yo sí puedo decir públicamente que sí he combatido la corrupción y sí lo he logrado. Y tengo la experiencia. Eso es algo muy bueno de compartir, porque yo creo que la visión que tiene el mexicano cuando le dice Pemex precisamente es inmediato corrupción, inmediato desvío de dinero, inmediato piensas en estos líderes petroleros que se están gastando el dinero en Dubái, cuestiones así. Pero saber que, bueno, por lo menos, al menos una vez hubo alguien que estuvo combatiendo la corrupción. Yo esperaría que continúen personas que sigan esa filosofía, esa mentalidad, porque bueno, al final, pues, petróleo mexicano sigue siendo de los mexicanos y no hay como, pues, ayudar a esa parte, porque si al final algo que es parte del país, algo que es una empresa, pero que es parte del gobierno, pues empieza a funcionar bien, cuando se empieza a ir bien a todos. Y si va mal, pues se hace deuda pública y entonces ahora todos tenemos que pagar esa cuestión, ¿no? Que yo creo que es mucho de lo que ha estado pasando últimamente. Pero bueno, seguimos hablando de ti porque no desviarnos. No lo puedo pasar aquí. Sí, podemos estar aquí mucho tiempo hablando de Pemex y demás. Pero, ¿cuál es este momento? No es que quiera que hagas comercial, pero traes una camisa que es a lo que te dedicas actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que estás haciendo ahorita? En el aspecto, digamos, de sí, empresa, ¿no? Aparte de la consultoría, que esa nunca la he dejado, ¿no? Y de repente una que otra clase, y de repente uno que otro curso, pues el negocio familiar, ¿no? Bueno, mi esposa se dedican ellos a fabricar todo lo que son vidrios automotrices, parabrisas, medallones, puertas, aletas, costados, todo. Para camiones, para autos, para ambulancias, para autos clásicos, autos antiguos, o sea, todo lo que se mueva, que tenga motor y que tenga vidrio, nosotros se los hacemos. Entonces, bueno, valga el comercial. Me dedico un poco, entre otras cosas, a esta cuestión. Y es parte de, tampoco, también a lo que va esta plática. Digamos, pasas
de haber ya estado en esta cuestión de gobierno. Sales, sigues estando en las empresas y es entonces, bueno, ya dijiste, digamos, tenías unos ideales inclinados hacia Acción Nacional. ¿Y qué te hace, digamos, no ingresar aún a Acción Nacional, sino, pues viene esta opción que trae Felipe Calderón, que trae Margarita Zavala, México Libre, y decides unirte ahí? ¿Por qué? ¿Por qué ahí y no en el PAN? Bueno, porque nunca me aceptaron, nunca hicieron mi registro. Esa es la verdad. Porque yo creo que si hubieran tramitado mi registro, probablemente seguiría ahí, o probablemente no. Pero por eso no entré, porque yo comulgaba mucho con esos ideales, ¿no? Y de repente me apasionan mucho las cosas. Entonces, pues era luthier y maquillo, ¿no? Y luego fue el jefe Diego y luego ahí en la campaña. Y más que hacer campaña, yo hablaba con la gente, me gustaba hablar mucho con mi familia y mis amigos, hablarlos y convencerlos, ¿no? Y te puedo decir que mi familia, siendo totalmente purista, ¿no?, a lo largo de los años y del tiempo, por un poco mi influencia y sus decisiones, pues se tornaron más como panistas, ¿no? Porque también veía lo que a mí me gustaba y lo que yo trataba de expresarles. En la realidad es esa, no entré al PAN porque no me hicieron registro. No tenía la opción de otro, para mí no era otra porque eran los mismos ideales, ¿no? Finalmente el PAN toma esos ideales porque a veces son valores universales, ¿no?, que también nos tiene impresa las religiones. Y en México, pues, la religión católica. Es por eso, y mi familia siendo católica, yo estudiando en la escuela católica desde la prepri, y luego dicen que me fui al extremo con el Opus Dei por la universidad, pues es difícil salirme de esos entornos, ¿no? Y entonces, yo apoyando por mi cuenta las campañas, todas, donde más me metí fue con Fox, pero por mi parte, yo fui a tocar puertas al PAN, una oficinita, y me dieron mis pegotes y mis calcomanías y mis banderitas, y yo hice mi campaña, así como de apoyo, claro, ¿no? Y me fui a festejar al ángel con mi manita, ¿no? Dije, pues ya lo hicimos. Igual ahí estaba, pues yo era muy niño cuando fue eso, pero mi familia fue, yo me acuerdo mucho haber estado ahí, algunas consignas incluso se me quedaron en la cabeza que se gritaba, fue un mar de gente. Sí, esa sí fue una revolución, fue una transformación. La realidad es que fue una transformación política de un régimen de 70 y tantos años, ¿no? La historia va a decir si funcionó o no funcionó, qué tanto funcionó o no, pero que fue una transformación real, por lo menos al inicio sí fue, ¿no? Y con esas ideas de Fox, y luego empieza Calderón, que yo lo apoyé igual, me acuerdo mucho, hasta creo que ya tenía unos jabones guardados, porque una de las campañas de Felipe era con las manos limpias, entonces nos regalaban unos jaboncitos, ¿no?, para tener las manos limpias. Creo que todavía tengo por ahí un jaboncito. Entonces me llamaba mucho la atención esa parte. Dije, ya está con Fox, o sea, apoyo a Calderón, ¿no? Igual me metí, le puse a mi coche, igual fui y tal. Pero ya cuando entré a Pemex, pues propiamente pude tener un contacto directo en una que otra reunión, pues con Felipe Calderón y con Margarita Zavala, a través de esta persona que te comento, ¿no?, que a través de ella entré a Pemex y me abrió ese panorama político, de gobierno político, porque en alguna reunión, bueno, pues puede estar ahí, aunque no me conocen ni me ubican, pero con secretarios de Estado y gente que trabaja en el gobierno, ¿no?, y sobre todo con Felipe y Margarita. Entonces, como persona, Felipe Calderón siempre llamó mi atención. Yo tengo un detalle muy grabado, porque mi oficina, bueno, cuando trabajaba y tenía la empresa y tal, mi oficina estaba sobre Insurgentes, por entre el World Trade Center y el Eje 5, y el PAN había una casa del PAN por ahí. No me acuerdo si ya estaban las oficinas ahí sobre el Eje 8, pero bueno, se movían en ese ambiente, en esa zona. Yo iba muy seguido al Sanborns porque comía, me iba a ver revistas y todo, y una vez
Yo ya conocí a Felipe porque creo que era ya presidente del PAN, algo así, y estaba en Sanborns. Él estaba solito, pues ves que hay leer libros y revistas, entonces ahí se la pasó un buen rato leyendo y viendo revistas. Yo nada más lo veía de lejos, yo también estaba ahí viéndolo, ¿no? Pues esa imagen no se me queda, pues de verlo como una persona común, ¿no? Que todavía no sabíamos los alcances que iba a tener, pero yo ya tenía muy fija la idea de él, por todo lo que se empezaba a hablar, ¿no? Entonces yo lo fui siguiendo, tengo la oportunidad de entrar en su sexenio a Pemex, al órgano interno de control, pues yo creo que ese fue mi jefe, ¿no? Y pues ahí empecé con toda la cuestión de conocer a gente de la política, sobre todo del PAN, de altos niveles, ¿no? Pero bueno, después ya alrededor de ciertas cosas que se dieron, pues ya me fui alejando de esa parte. Así es, pero bueno, por lo menos, pues Margarita se me ha ubicado en algunas ocasiones, ¿no? Por esa cuestión anterior. Pero bueno, más que eso, yo compré el libro de Margarita también, yo me inscribí a Yo por México, esa reunión que hubo ahí en Chapultepec, ¿no? Creo que en el 2000, ¿qué será? No me acuerdo. Pero tengo ahí mi registro de Yo por México, con la M así con el rebozo, ¿no? Entonces desde ahí como que volví a retomar esta parte. Cuando sé que van a ser libre, que se llamaba así libre, ¿no? Con el círculo, pues yo oía noticias y los buscaba por la red, pero nunca los encontré. O sea, pues yo quiero ir, porque cuando era Yo por México, un grupo de gente que ya conocía, sobre todo mujeres que eran muy cercanas a Margarita Zavala, me empezaban a invitar a las reuniones. Entonces fui a varias reuniones con ellos, ¿no? No con Margarita precisamente, pero con el grupo que empezaba a formar Yo por México, y es cuando empezaban a hablar de las siguientes votaciones y de que había que hacer algo, ¿no? Pero después, pues bueno, ese grupo de Yo por México se transformó, no sé si quedó ahí como en stand-by. Luego aparece Libre, que yo lo estoy buscando, por eso no estoy yo creo que tan metido, porque quién sabe dónde estaba. Y hasta que aparece México Libre como tal, ya formalmente, es que digo, bueno, oyendo y viendo y preguntando, pues es la opción que yo vi como la mejor. Porque sí es cierto, yo traía ya mi experiencia infantil y juvenil, y de joven adulto, de todos los gobiernos priistas, ¿no? El cambio, esa real transformación a otro partido, que fueron 12 años, y ver cosas, sobre todo ver cosas en primera fila, cosas de corrupción, de todos los partidos, de todos los partidos y de todos niveles de personas, desde el sindicalizado más bajo hasta muchos directores, ¿no? Dices, bueno, esta no es cuestión de partido, ¿no? Es cuestión de personas, ¿no? Es cuestión de principios y es cuestión de valores. Obviamente, pues hay muchas críticas y cosas que se dicen de Felipe y de Margarita, pero lo que yo rescato es, por lo menos, lo que yo sí vi, lo que sí me consta, ¿no? Que no solo es de palabras ni de lecturas, lo que sí yo sí vi en ellos, lo que a mí me consta del trabajo duro y sobre todo el combate a cuestiones de corrupción, el dar oportunidad a la gente y el tratar de que México, como bien decía Felipe, un México ganador, ¿no? Entonces todo eso empapado, dije, pues ¿para dónde me muevo? Hasta dije, bueno, le voy a intentar otra vez al PAN porque pues no hay de otra. Claro. Y aparece México Libre. Y yo por una circunstancia de la vida pues me vine a vivir a Pachuca, y en enero del 2019, sí, ¿verdad? En enero del 2019, estando en Pachuca, pues empiezo otra vez a ver lo de México Libre, me inscribo, me registro, y a los pocos días, bueno, pues me contactan para empezar a trabajar en Pachuca y sobre todo en Hidalgo con la Asociación Libertad y Responsabilidad Democrática, AC,
mejor llamado como México Libre. Y entonces ya llevo 1 año y medio, llevamos ya trabajando en pro, a favor, con y por México Libre. Como ciudadanos todavía, porque tenemos un par de días. ¿Y qué me llevó a México Libre? ¿Qué me llevó? Pues precisamente los principios, que es un partido ciudadano, ¿no? Que habla mucho de una escuela de ciudadanos. Que el poder, obviamente, como si nos vamos a la política clásica, que es la real, ¿no? El poder radica en el pueblo, pero no un pueblo que diga sí y no, sino un pueblo consciente, un pueblo preparado, un pueblo que tome decisiones y un pueblo que trabaje. Ese es realmente como se debe manejar el pueblo o la ciudadanía. Entonces yo estoy convencido de que al final somos los ciudadanos los que tenemos que hacer el cambio. Y esas ideas solo saldrán desde la ciudadanía, dice Felipe Cantera. Así es. Y están saliendo. Están saliendo. ¿Cuál sería, digamos, ya para empezar a aterrizar esta... No, es que podríamos hablar muchísimo tiempo de muchos temas, pero ¿cuál sería el futuro de Héctor Olave? Tanto, digamos, parte de dentro de las empresas, sí, dentro de la política y la parte humana de Héctor Olave. ¿Hacia dónde va? Mientras las empresas, a mí me gustan mucho los negocios. A veces lo que me falta es más dinero, o dinero para echar a andar muchas ideas, ¿no? Pero consolidar una parte del negocio de los vidrios automotrices, que eso, bueno, tiene que ir caminando. La realidad es que prácticamente se murió estos meses, ¿no? Y poco a poco está retomando. Nos va a costar mucho trabajo regresar a los buenos niveles, pero no hemos quitado el dedo no del renglón, porque el renglón se borra, el dedo de la máquina y del teléfono para estar buscando clientes y vendiendo y entregando, ¿no? Que de hecho, por eso ando así, porque hoy me tocó salir a hacer varias diligencias, como decían las abuelitas, ¿no? Y es esa consolidación. Por ahí tengo la idea de otro tipo de negocio que ya está fraguando y esperemos que se dé. Y a la par, pues me gusta mucho hablar con la gente de negocios. Y de repente, aunque no me pregunten, yo les digo, ¿no? O les trato de aconsejar o decir, es por aquí. Pues prácticamente yo tengo más de 20 años, tuve un negocio. Y uno de mis clientes no aparece en esa parte. Uno de mis clientes principales durante muchos años fue FEMSA, Coca-Cola, a los cuales yo les di como empresa y en personal muchos cursos de capacitación a todos los niveles y sobre todo también una parte de orientación a sus clientes, sobre todo en los changarros, en las misceláneas, ¿no? Cómo llevar la administración, cómo llevar el flujo, cómo acomodar los productos. Hicimos todo un curso del target de los productos y lo dimos a la misma gente de Coca-Cola. Nosotros nos subimos a los camiones, íbamos con los repartidores, ¿no? Entonces, esa parte siempre me gusta a mí. O sea, todo lo que yo hablo y digo es porque yo ya lo viví, porque ya lo experimenté, ¿no? Me tengo que seguir preparando y leyendo, ¿no? Cuestiones técnicas, pero es lo que yo siempre digo en la gente que trabaja conmigo, ¿no? Es una cosa que yo siempre digo que mucha gente no logra entender o quizá no me logro explicar, porque les digo, tú cuando llegas a un lugar, desde el primer día estás preparando tu salida. Es decir, todo lo que haces día con día, de alguna manera, se va a quedar ahí. Y lo que se va a quedar ahí va a ser juzgado como bueno o malo, regular o pésimo. Pero ni sepa que estuviste aquí, ¿no? Entonces, esa es una cuestión que yo manejo mucho. Llegas a un lugar, empiezas a trabajar. ¿En qué te vas a ir? ¿Cómo quieres que te recuerden ahí? ¿Qué quieres dejar? ¿Qué sistema? ¿Qué color? ¿Qué curso? ¿Qué parte de la gente? Así como te van a recordar, ¿no? Así es, así como en las lápidas. Te van a recordar como aquel corrupto o aquel que quiso cambiar las cosas. Exacto, y entonces en la parte empresarial de negocios es esa, ¿no? En la parte de partido, yo parto, valga la redundancia, el partido de partir.
De un principio, a través de la experiencia de los cursos, y sobre todo trabajar con las personas así de uno a uno, muchas empresas, muchas organizaciones, muchas instituciones quieren gente que se desarrolle bien, que trabaje bien y tal, ¿no? El error, o muchos de los errores, es dar muchos cursos, aunque si hay un programa y son por niveles y son secuenciales, está muy bien. Pero si antes no trabajan en la persona humana, cualquier curso de esos no vale. Yo parto de un principio que dice que para ser mejores empleados, tienes que ser primero mejor persona. Mejor persona en lo personal, valga la redundancia, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, con tu empresa. Si no tienes esa cuestión primera, por más cursos que te den, Sí, claro. no se logran los mismos resultados, ¿no? Al fin y al cabo, digamos, lo importante, si bien es la capacitación, son los valores que están detrás, ¿no? Así es. Y yo trabajé en muchas empresas con esa dinámica, con ese principio. Y créeme que nos dio muy buenos resultados. Todavía mucha gente se acuerda de esos cursos, ¿no? Ya han pasado más de 10 años, 15 años. Son las cosas que dejan huella porque vas con la persona. O sea, lo consideras como es, carne, hueso, con errores, con cuestiones, ¿no? Con muchas cuestiones de hacer las cosas mal, ¿no? De cometer delitos. Pero al final eres humano y se vale, ¿no? La cuestión es cómo manejas eso, como dicen por ahí, cómo nos redimimos y empezamos a trabajar mejor. Digo, no llegamos, no es un curso de religión tampoco, ni de formación de todo esto, pero sí ser mejores, ¿no? Entonces, mi reto en México Libre es que realmente la gente que está a mi alrededor, y hay mucha, y estamos aquí presentes, que comulgamos con los mismos principios. Por eso nos unimos, ¿no? Y tenemos que ser más, y tenemos que demostrar que, voy a hacer mi comercial, que México Libre sí es un partido de la gente, de las personas, de los individuos, de la persona humana, y trabajamos en, por y para las personas. Todo lo que esté contra de eso, en contra de eso, no entra en México Libre. Y podría hablar de muchos temas, pero, y sobre todo, la gente que ha confiado en nosotros, que se ha acercado a mí y a muchos de nosotros, con esa alegría y con ese compromiso de participar en México Libre, no podemos salirles con otra cosa, ¿no? Entonces, las personas que no sean así, no santos, no digo que sean santos, pero que no comulguen y no sean en la práctica, no lleven a cabo los principios, no pueden estar en México Libre. Tarde que temprano, no estarán. Y el partido lo tenemos que manejar los ciudadanos, todos. A algunos les tocará dirigir, a otros presentarse, a otros estar acá, adelante, atrás, pero todos ciudadanos. Y dicen por ahí algún que otro pretito en el arroz, bueno, algún que otro ya está en la política ya, ¿no? Pero no debe ser lo más, sino como para que nos... Sí, claro, sí, digamos, hay que intentar buscar precisamente esos principios y esos valores con lo que se está presentando el proyecto. Si no se mantiene, se va a hacer un partido más, y un partido más ¿para qué, no? Hay que luchar todos los días por hacer algo nuevo. Así es, y se vale la redención, como dije hace rato, ¿no? También pueden llegar arrepentidos que digan, bueno, si la regué, la hice las cosas de otra manera, me quiero sumar al proyecto, pues primero demuéstralo un poco y después te integramos, ¿no? No quiero decir que es el partido mío, pero es un partido de ciudadanos y cada uno somos ciudadanos, y si estamos de acuerdo a los principios, a los valores, los planes de acción, pues nadie nos va a decir nada, ¿no? Y sobre todo ahora que ya nos van a dar el nombramiento como partido y que vamos a poder participar ya en elecciones populares, elecciones públicas y popular, pues bueno, a ver quién está al frente de todo eso, ¿no? Entonces trabajaremos en esa parte. Muy bien, excelente.
¿Algo más que Y, quieres agregar? bueno, Sí, yo- vi que ya quiero ya hacer el corte. No, adelante. Bueno, yo podría agregar muchas cosas, pero yo ahora tengo 55 años, a veces parecen más o a veces parecen menos, pero como yo dije al principio, yo hablo de causalidades y toda mi vida, desde que empecé, desde que nací en la escuela y toda mi vida personal, familiar y todo, pues me ha llevado de la mano muchas cosas. Yo creo que ahorita estoy en la plenitud, si no física, porque hace 3 años tuve un infarto fulminante y por algo no, bueno, sí me morí técnicamente, pero me revivieron, aquí estoy, por algo, pero sí mentalmente creo, me siento muy confiado en todo lo que he hecho, en todo lo que yo trato de demostrar, pero así como dicen, pues que venga el que venga y pues, aquí lo recibimos, ¿no? Todo a favor de México. Es lo más importante. Así es. Pues muchas gracias por el espacio. Aquí estamos en la actual oficina. No, gracias por estas palabras, estos momentos. Y bueno, pues esta es una entrega más de Línea Ciudadana. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias, buenas tardes.